¿Ya? Bueno, ahora vamos a la palabra, vamos a la prédica, lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Miren, conforme a lo que hemos leído, ¿verdad? Que pasando el día de reposo, ciertas mujeres fueron a la tumba donde Jesús fue pues sepultado, y con el fin de que ellos fueron, si el Señor Jesús ya les había dicho que los iba a ver en Galilea, bueno, antes de ser crucificado, Él dijo, nos vemos en Galilea. Y si ellas tuvieron que ir al sepulcro donde Jesús fue sepultado, quiere decir que no le creyeron a Jesús. No creyeron en la palabra de resurrección. Jesús les dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero que al tercer día, dice, el Hijo del Hombre va a resucitar. Estas mujeres, muy de mañana, dice que se levantaron, fueron a comprar todas las especies aromáticas para hacer una especie como de ungüento, de perfume, de crema, de pomada, no lo sé en qué consistencia estaba, pero era para ungir el cuerpo del Señor. Pero quiero decirles algo, amados hermanos, anteriormente el Señor ya había sido ungido. Recordemos cuando aquella mujer dice que llevaba un perfume caro, ¿verdad? Ella empezó a ungir al Señor Jesús, y que este hombre, donde había sido el Señor Jesús invitado para comer, en su mente dijo, supiera qué clase de mujer es la que le está tocando o le está ungiendo. Dice que es una mujer pecadora. Jesús, que ya conoce los pensamientos de todos, le dijo que a esta mujer, como se le había perdonado mucho, mucho amaba, y que lo que ella estaba haciendo, y aquel que se le había perdonado poco, poco amaba. En ese caso era este hombre y esta mujer. A la mujer se le perdonó mucho, y mucho pues ella ya no sabía qué hacer con el Señor, porque había recibido el perdón de sus pecados. Entonces esta mujer empezó a ungir a Jesús, y el Señor le dijo, déjala, porque lo que ella está haciendo, dice, me está ungiendo para mi sepultura, para la sepultura. Quiere decir que el Señor fue ungido, fue embalsamado en vida, en vida. Después de esto hay otras versiones donde dice que también la persona que fue a pedir el cuerpo de Jesús, cuando ya había sido crucificado, como era día de reposo, ya se acercaba el día de reposo, todo mundo se fue a su casa a encerrarse. Pero este hombre, José de Arimatea, me parece que es, dice que fue y pidió el cuerpo de Jesús. Se lo entregaron, envuelto en unas sábanas. Ahí pusieron el cuerpo de Jesús. Pero dice la palabra que este hombre, juntamente con Nicodemo, dice que Nicodemo llevó una especie de mirra, y que también era para ponerlo en el cuerpo de Jesús. Miren lo que hizo el Señor Jesús con Nicodemo. Tantas dudas que Nicodemo tenía, que al final él estuvo allí en ese tiempo de sepultar al Señor Jesús, porque dice que él llevó esa mirra, esas especies aromáticas, y que ahí en esa sábana donde pusieron a Jesús, ahí fue envuelto Jesús juntamente con esa mirra, porque era una tradición judía que cada persona que moría tenía que ser embalsamado con las especies aromáticas. No como ahorita preparan a los muertos, ¿verdad? Que tienen que inyectarle no sé qué cosa para que no se descomponga, y bueno, empiezan a hacer tantas cosas. La tradición judía era que tenían que traer todos esos especies aromáticas para embalsamar el cuerpo de la persona ya fallecida. En este caso fue el cuerpo de Jesús, que fue embalsamado cuando estaba vivo y cuando también ya había muerto. Eso lo hicieron estas personas. Pero me llama la atención que dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé
compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo del Señor Jesús. Estas mujeres iban caminando hacia la tumba y decían, entre ellas se decían, oye, ¿quién nos va a remover la piedra? Porque está muy pesada, nosotras no vamos a poder. Ellas iban con ese problema en su mente, iban pensando que cómo le iban a hacer para poder remover la piedra y llegar hasta donde estaba el cuerpo de Jesús para poder ungirlo. Aquí me da a entender que solamente fueron puras mujeres, no fue ningún varón. ¿Dónde estaban los varones? ¿Será que los varones se han ido ya a Galilea a esperar al Señor y será que ellos sí creyeron en la resurrección de Jesús? Pues no, tampoco. Estaban ellos apachurrados, estaban ellos pensando lo que Jesús les había dicho, pero en sus casas, en sus hogares, como a veces tú y yo nos ponemos a meditar y a pensar de que por qué pasó esto, de que por qué no pasó mejor aquello, cuando ya Jesús nos ha advertido a través de su palabra las cosas que van a acontecer. Así es que estas mujeres iban preocupadas, pero no era el único problema que estas mujeres tenían. Ellas pensaban que su único problema era remover la piedra. ¿Quién iba a remover la piedra para ellas poder entrar al sepulcro y ungir a nuestro Señor Jesús? El problema que ellas llevaban no era quién iba a remover la piedra. El problema tan grande que ellas tenían era la incredulidad, porque no le creyeron al Señor que iba a resucitar al tercer día. El Señor, había lugares donde pasó con todos esos discípulos, donde pasó con todas esas personas, esas mujeres, ¿verdad? Porque le seguían, eran seguidoras del Señor Jesús. Y cuando uno sigue a alguien, conoce toda de esa persona. Así es que, tristemente, esas mujeres y estos discípulos no le creyeron a Jesús. Y hoy en día pasa lo mismo con cada uno de ustedes y conmigo. Le creemos a Jesús lo que nos conviene. Le creemos a Jesús lo que nos puede acomodar. Pero cuando estamos pasando algún tipo de necesidad y tribulación, ahí ya no le creemos. Cuando Él dice, no te preocupes, no hagas esto, no hagas lo otro, corremos a veces a hacer cosas que a Él le desagradan. Y es el mismo problema antiguo que ha surgido hoy en día con más poder todavía, la incredulidad. Es terrible que nosotros los cristianos, en nuestras vidas hay incredulidad. Estas mujeres, al llegar a ese lugar, se venían preocupando por algo que si ellos hubieran creído, no hubieran ido al sepulcro. No hubieran ido al sepulcro, porque Jesús les dijo a dónde los iba a ver. Él dijo que en Galilea los iba a ver. Entonces, si le hubieran creído al Señor, lo que hubieran hecho es, me levanto muy de mañana, no voy a comprar especies aromáticas, me voy rapidito donde dijo el Señor que ahí nos íbamos a ver. Así es que, mis amados hermanos, estas mujeres, al llegar al lugar donde el Señor Jesús había sido sepultado, dice en el 16:4 de Marcos, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. A veces nos preocupamos por cosas que el Señor dijo que va a hacer, y nuestra única posición es de fe, debe de ser de fe. No preocuparte por todas las cosas. No te preocupes. Estas mujeres se venían preocupando, abrumando por quién va a remover la piedra, cuando ya esa piedra había sido removida. Porque Jesús lo que prometió lo cumplió, hermanos. Resucitó. Resucitó nuestro Dios. Estas mujeres no creyeron. Sin embargo, llegando a ese lugar, vieron la piedra removida. Aunque Marcos no explica cómo fue removida esa piedra, los otros evangelios, Mateo explica donde hubo un gran terremoto, un gran
temblor, y esa piedra fue removida porque un ángel descendió del cielo con la orden de remover la piedra, de quitar esa piedra. Y déjeme decirle que esa piedra no fue quitada para que el Señor Jesús saliera. No, esa piedra fue removida para que aquellos incrédulos tuvieran que ver con sus propios ojos que Jesús no estaba en esa tumba. Como a veces tienen que suceder cosas para que tú y yo creamos. Por eso dice el Señor, bienaventurado aquel que cree sin ver. A veces somos como Tomás, a veces somos como estas mujeres, como los discípulos, que necesitamos ver para creer. Y el Señor te dice, si has creído sin ver, bienaventurado eres, porque has creído sin pedirle a Dios una señal, una prueba. Es triste de verdad, ahora analizando esta palabra, yo leí los 4 evangelios y los 4 evangelios tienen su punto de vista diferente y no es que se contradigan, pero cada uno de ellos anotó lo que vio o como lo entendió, pero coinciden todos en que Jesús resucitó, y con eso me quedo. Jesús resucitó. Dice que cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado, es el ángel, al lado derecho, cubierta de unas largas ropas blancas, y se espantaron. Se espantaron estas mujeres. Había incredulidad en ellas. Había preocupación. Había espanto. Mas él les dijo, ¿quién es? El ángel, el hombre de las vestiduras largas y blancas, resplandeciente, dice en otra versión, en Mateo dice resplandecientes. Mas él les dijo, no os asustéis. Estaban asustadas. Y les dice el ángel, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Le dijo el ángel, si ustedes vinieron a buscar a Jesús, al que fue crucificado, están equivocadas. Aquí no lo van a encontrar, porque Él ha resucitado. Y fíjense la palabra que les recuerda, no está aquí. Les dice, mirad el lugar en donde le pusieron. Entren, vean por ustedes mismas incrédulas, chequen. Ese Jesús no está aquí. Él ha resucitado. En el versículo 7 dice, pero oíd, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. Allí le veréis como Él os dijo. Es decir, amados hermanos, ya Jesús les había dicho en vida que era necesario que Él fuera entregado, vituperado, blasfemado, crucificado, muerto, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero también les dijo, nos vamos a ver en Galilea. Yo me atrevo a pensar que quizás Jesús les dijo, no me busques en la tumba donde vas a ver que me van a enterrar. No me busques ahí. Yo quiero creer que eso les dijo. Nos vamos a ver después del tercer día en Galilea. Por eso el ángel aquí, amados hermanos, vuelvan a leer Marcos 16, 8. Y ellos se fueron, dice, en el 7, 16, 7. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como les dijo. El Señor les dejó dicho, hermanos, a dónde lo iban a ver, a dónde se iban a reunir después de que
pasaran 3 días. Sin embargo, si no lo hicieron así fue porque no le creyeron al Señor. No le creyeron porque de otra manera ellos y ellas habrían corrido hacia Galilea y no hacia la tumba. Pero fue necesario que el Señor hiciera remover esa gran piedra porque los incrédulos necesitaban ver. No le creyeron. Y es tristemente lo que hoy en día pasa en nuestras vidas. Si el Señor te dice no te muevas de allí, no te muevas de allí. Aunque allí quizás estás sufriendo, estás padeciendo, el Señor te dice no te muevas allí, quédate. Allí te tienes que quedar porque Él sabe lo que va a hacer contigo en ese lugar. Abraham le dijo, sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela. Por muy loco que se escuchara esa propuesta, Abraham creyó y se fue de allí. Y miren lo que Dios hizo en él. Y a veces hay cosas que nosotros limitamos a Dios. No nos atrevemos a caminar con fe. No nos atrevemos a mirar con ojos de fe. Necesitamos ver nuestro refri lleno. Necesitamos ver nuestra cartera con dinero. Necesitamos ver cosas para poder creerle a Dios. No, amados hermanos, podemos creerle a Dios sin tener nada, porque esa es la fe. Es algo que tú no puedes ver, pero que estás creyendo que ya está. Entonces esa fe les faltó a los discípulos, esa fe le faltó a estas mujeres. Porque Jesús les dijo dónde lo iban a ver. Por eso el ángel, por eso Dios sabía que estas mujeres iban a ir allá. Por eso envió Dios al ángel y le dijo, anda, ve, que surja un terremoto para que esa piedra sea removida y que los que vayan allá vean, tanto los que están cuidando, porque en otro evangelio dice que esas personas que custodiaban la entrada de la tumba de Jesús, al ver ese terremoto, huyeron, se espantaron. Sin embargo, estas mujeres de igual manera se espantaron, aunque no vieron el terremoto, no lo sintieron. Pero fue necesario cuando Dios le dijo a este ángel, tienes que ir y hacer esto por los incrédulos, para que ellos vean. En el versículo 8 dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ya no era un simple miedo, ya no era un simple temblor, ya era un temblor terrible, quizás del grado del que movió la piedra, los pudo a ellos también mover con tal de huir, y eso provocó ese temblor en ellos. El temblor que vino de parte de Dios fue para remover la piedra, pero el temblor que vino en ellos fue para que corrieran, huyeran de allí con espanto. Dice que ni decían nada en el camino. Quizás se encontraron a varias personas o ellas mismas iban y no decían ni una ni otra, hablaban nada. No, ¿qué diferencia es cuando ellas iban y que iban hablando y diciendo, ¿quién va a remover la piedra, María? Pues no sé, Magdalena. Pues mira, pues vamos a ver qué va a pasar. Dice que regresaron otra vez. Las que habían ido regresaron, pero ya con temblor, con miedo, con espanto de lo que habían visto y de lo que habían escuchado, lo que les había dicho el ángel. Y no, ninguna de ellas hablaba nada, ni para bien ni para mal, porque tenían miedo de hablar. Dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Esta parte, en lo personal, porque soy mujer, me agrada. ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas donde a la mujer se le da poca estima. Porque dicen, eres mujer, no puedes predicar, eres mujer, tienes que estar atrás del marido porque no tienes autoridad.
esta parte a mí me agrada. Y espero que también le abra el entendimiento a los hombres y también a las mismas mujeres. Porque a veces una cosa es ser sumisa, obediente al esposo, sujeto al esposo. Y otra cosa es que tomes el lugar que Jesús te ha dado en el ministerio, en su camino. Dice que, miren, Él se pudo haber aparecido primeramente a sus discípulos. Sin embargo, la palabra me dice que a la primera que se le apareció fue a una mujer. No importa cómo se llame esta mujer, si María Magdalena, la que le sacaron 7 chamucos, o pudo haber sido Juana, pudo haber sido Chana, no importa a quién se le apareció, qué nombre tenía. Lo importante es que fue a una mujer. Ahí el Señor, con habérsele aparecido a una mujer, el Señor Dios Todopoderoso nos estaba dando un lugar importante en el camino. Nos estaba diciendo, no es que Él estuviera rompiendo las reglas, no. Acuérdense que el Señor Jesús no vino a anular nada, no vino, bueno, al pecado sí, pero no vino a cambiar las cosas. Él dice que a través de esta venida, a través de que Él estuvo aquí en la tierra, fue para que hubiera esa comunión entre nosotros y Dios, hubiera ese perdón, hubiera un acercamiento, ¿sí? No es que vino a abrogar la ley, no, Él vino a cumplirla. Y gracias a que Él vino a cumplirla, es que tú y yo tenemos entrada, es que tú y yo podemos ser vistos de otra manera delante del Padre. Y esta mujer recibió el privilegio, la primicia de ver a nuestro Señor Jesús. Ella fue la primera. A pesar de su incredulidad, a pesar de que no atendió a las palabras del Maestro, de ese Dios maravilloso, de que se iban a ver allá en Galilea, aún así Dios mostró su amor, su misericordia a esta mujer, como lo muestra contigo y conmigo en muchas ocasiones, que a veces no creemos, que a veces nos adelantamos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, que a veces somos infieles. Él permanece siendo fiel. No merecemos su misericordia, sin embargo sus misericordias del Señor son nuevas cada mañana, cada día son nuevas para que nosotros las disfrutemos. Así es que aquellas personas que digan que la mujer no tiene autoridad en la iglesia, está muy equivocado. Está muy equivocado, porque el Señor Jesús, fíjense lo que mandó a decir. El ángel le dijo a estas mujeres: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que el Señor ha resucitado y que el Señor los espera allá en Galilea, donde les dijo que lo iban a ver. Si el Señor hubiera querido primero hablarle a los varones, aparecérsele a los varones, hubiera hecho, hermanos. Pero esto es con un propósito de que vean también que la mujer es importante en el ministerio, es importante para el Señor las mujeres. No es que seamos un objeto que debemos de estar a sombra de nuestros esposos. Bueno, las que tienen esposos, pero sí se tienen que sujetar. No es de que yo no hablo si no me lo permiten hablar. Tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a predicar de la palabra, tenemos derecho. Somos para el Señor, estamos en el mismo nivel. Las mismas promesas para el hombre son para las mujeres. La misma intensidad como Dios usa a un varón, puede usar a una mujer. No, el Señor no limitó a la mujer, no lo hizo así. En el tiempo antiguo, la mujer sí estaba definitivamente quizás como hoy en día nos quieren tratar, pero el Señor Jesús vino a darnos la oportunidad, mujeres, de que sirvamos al Señor, de que le busquemos así como los varones lo buscan. Aunque quiero hacer esto, hacerlo pues audible, ¿no? Mi pensar,
que habemos más mujeres que buscamos al Señor antes que los varones. Las mujeres somos como más sensibles, como, miren, estas mujeres, aún en su incredulidad, fueron las primeras que se levantaron a ver la tumba, aún equivocadas, pero fueron las primeras. Así es que hoy en día en muchas iglesias abundan más las mujeres que los varones, y es que la mujer es un poquito más ¿cómo explicar? Más sensible, más humana, o sea, el calor humano, la humanidad de uno como que es un poquito más sensible que lo de los varones. Vemos llorando en la iglesia mujeres. Los varones son como más duritos. Porque a veces hay machismo en ellos que dicen, no, es que yo soy hombre, ¿cómo es que voy a estar llorando? No, eso no puede ser así. Pues déjeme decirle que el Señor quebranta el corazón aquel que se lo rinde a Él y le dice, haz con mi corazón lo que tú quieras hacer. Sea hombre o sea mujer, el Señor tiene poder para quebrantar esos corazones muy duros e incrédulos. Ahora, mis amados hermanos, el Señor Jesús no vino a romper la ley, sino vino a cumplirla. Y cuando se le apareció a esta mujer, el ángel se le apareció y le dio un mandato: vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que los espera allá en Galilea. Y luego se le aparece el mismo Jesús a María Magdalena, y fíjense lo que le dice. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. La tristeza y el llorar, se está descargando. La tristeza y el llorar nos impide ver los milagros de Jesús, nos impiden estar de una o de otra manera conectados con el Padre. Es importante que cada uno de nosotros sepa a qué hemos venido a este mundo. Sepamos que el creerle a Dios es maravillosamente más fácil hacer las cosas. Otra vez. Perdón, es que tenemos problemas con la tablet que ya se está descargando, pero ya lo están conectando. Entonces, amados hermanos, en otro evangelio dice que Jesús le dijo que Jesús entabló una plática con las mujeres y que les dijo: vayan y díganle a Pedro, a Juan, a los discípulos, a todos, díganle que estoy con ustedes. Allá nos vemos en Galilea, allá en Galilea nos vemos. Entonces, amados hermanos, cuando estas mujeres empezaron a recibir ese mandato de parte de Jesús, ahora ya no tan solo del ángel, sino de Jesús, cuando se les apareció, dice que ellas corrieron. Yendo ellas, dice, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, dice, oyeron que Jesús vivía y que había sido visto por ellas. ¿Y qué pasó? No le creyeron. No le creyeron, porque estaban sumidos en la tristeza, en el lloro, en la incredulidad. Estos de plano ni se fueron al sepulcro, ni siquiera a Galilea. O sea, los varones, la condición de los varones estaban peor que de las mujeres. Las mujeres estaban incrédulas, pero aún en su incredulidad les dio por ir al sepulcro. Y los varones de plano dicen que estaban tristes, estaban llorando y sobre todo no creían. Las mujeres decían: es que ya lo vimos, habló con nosotros. Y les comentaron todo lo que habían pasado. Pues dice que ellos no le creyeron. Pero después dice, el Señor se le apareció en forma a dos de ellos que iban camino yendo al campo. Aquellos que iban a Emaús. Se les apareció, platicó con ellos, etcétera. Ustedes ya conocen todo esto. Pero ellos tampoco
tampoco creyeron. Dice que cuando ya le fueron abiertos los ojos, ellos fueron, estos hombres que iban al campo, dice que fueron y se lo hicieron saber a los otros discípulos. ¿Y qué dice su Biblia? Lo mismo que la mía. Y ni aún a ellos creyeron. Ya habían ido las mujeres, ya habían ido estos otros hombres, ni aún así creyeron. Cuando yo creo, por lo que dice la palabra, Jesús ya no tenía que andar apareciéndoseles a ellos, porque ya había dicho dónde se iban a reunir, en Galilea. Pero al no creerle que iba a resucitar al tercer día, Jesús tuvo que aparecérsele a María Magdalena, y le dijeron: ve y dile a mis hermanos. Tampoco le creyeron, se le apareció a otros dos que iban al campo y fueron a decirle a los discípulos, tampoco le creyeron. Entonces dice la palabra, finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Dice, les reprochó, ¿qué les reprochó? Que no estaban en Galilea. Les reprochó su incredulidad. Qué tremendo es esto, amados hermanos. A mí se me hace tremendo esto. Les reprochó su incredulidad. Lo primero que les dijo el Señor, como a veces nosotros a los hijos les decimos lo que tienen que hacer. Miren, hijos, voy a trabajar, los que trabajan, y les dejan un recado si es que los angelitos están durmiendo todavía. Usted hace, mira, tirar la basura. Si tiene varios hijos, fulano de tal le toca tirar la basura, fulano de tal necesita que haga la comida, y tienes que sacar a pasear el perro, y tienes que hacer esto, y fíjate que esto, fíjate. Empezamos a darle un montón, una lista para que ellos hagan algo. Y cuando usted regresa y no encuentra nada de lo que ha hecho, ¿qué es lo que siente? Una decepción, un coraje. Y le reprochamos a nuestros hijos. Oigan, ¿qué le reprochamos? Su desobediencia, porque ellos tienen que obedecer. Entonces el Señor aquí les reprochó su incredulidad, porque ya les había dicho lo que iban a hacer, ya les había avisado que Él ya había resucitado, que los esperaba en Galilea. Pero ellos no creyeron. Entonces, amados hermanos, dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No le creyeron a Jesús, pero sobre todo el corazón duro hacía que tampoco creyeran a María Magdalena y a las otras mujeres que ya lo habían visto. Y ese corazón duro y esa incredulidad les impidió creer que aquellos dos hombres que iban al campo también lo habían visto. Finalmente, dice Jesús, ya no voy a enviar a nadie más, ya no me le voy a aparecer a nadie más, ahora voy directo con ellos y les voy a reprochar la dureza de corazón y la incredulidad que les embargaba. Y les dijo, les dio una orden, les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y les dijo el Señor: el que creyere y fuere salvo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Dios les libró a los discípulos de estar en incredulidad para que no fueran condenados. La incredulidad nos condena, amados hermanos. Es por eso que necesitamos creerle a Dios en estos tiempos que se están tornando difíciles. Es necesario, es importante que le creamos al Señor. Lo que Él nos ha prometido en su palabra, eso será. Vendrán tiempos terribles, pero dice el Señor: confiad, yo he vencido al mundo. Esta palabra hoy el Señor te dice para que no caigamos en lo mismo que cayeron los discípulos. Si el Señor en su misericordia fue y se les apareció, fue porque el Señor sabía que iban a vivir en condenación por la incredulidad que estaban viviendo, porque no creyeron que Jesús iba a resucitar. Les mandó a predicar el evangelio a toda criatura y les dijo: estas señales van a ir tras ustedes. Si han creído en mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán
en las manos serpientes y no les va a hacer nada. Y si bebieren cosa mortífera, dice el Señor, no te va a hacer daño. Sobre todos los enfermos, dice, pondríamos nuestras manos, pero con fe. No vas a poner tus manos sobre un enfermo nada más para que digan, ay, está orando, tiene poder. No, tienes que hacerlo con fe. Y la gloria es para Dios. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, dice, en ese momento salieron y predicaron, dice, en todas partes. En ese momento, ese es creer. Que en el momento que Jesús te dijo, tienes que levantarte y hacer esto y hacer lo otro, tienes que creer. Creer es levantarte y en ese momento poner por obra la palabra, no dejarlo para mañana. Ahí el Señor les ayudó a su incredulidad. Allí les ayudó a su incredulidad. Amados hermanos, si ellos no se hubieran levantado en ese momento, a predicar la palabra a toda criatura, a decirles, Cristo vive, no está muerto. Si ellos no se hubieran levantado en ese momento, quiere decir que iban a seguir en su incredulidad. Pero dice que al momento que Jesús fue recibido arriba, y ellos, dice, saliendo en ese mismo momento, predicaron en todas partes. La condición de los discípulos vino un cambio total, un cambio drástico para bien. Estaban apachurrados, lamentándose que Jesús había muerto. Incredulidad, dureza de corazón. Van y les dicen, oigan, Jesús resucitó. No le creyeron, estaban todos cabizbajos, tristes. Cuando reprocha su incredulidad y les empieza a dar mandatos y a decir las cosas y todo eso, amados hermanos, ellos recuperaron su fe. Ellos recuperaron su fe porque lo vieron y porque vieron cómo fue levantado. Por eso creyeron, pero creyeron. Que a nosotros no nos pase que nos quedemos en nuestra incredulidad. Hay muchas cosas más que a veces es imposible para el ser humano, para nosotros, pero es posible para Dios. Así es que nuestra fe, a través de esta noticia, que Cristo resucitó, que Él vive, amados hermanos, nosotros nos levantemos en el nombre de Jesús y podamos seguir firmes en todo lo que nos falta por caminar. Oh, aleluya. A través de esta palabra, amados hermanos, quiero decirte que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque Jesús ha resucitado. Esa es la noticia que tenemos que decirle al mundo, que está el mundo triste, sin esperanza, sin fe. Es decirle al mundo, levántate, Cristo vive. Muchos buscan a Cristo muerto. Él no quedó en esa cruz, Él no quedó en esa tumba. Hay muchas tumbas de famosos, pero por muy famosos que fueron, allí están sus restos mortales. Pero mi Cristo, mi Rey, mi Redentor, mi Salvador, mi Dios Todopoderoso, su tumba está vacía. Él vive. Así es que, pueblo, levántate en el nombre de Jesús y celebra, festeja la resurrección de nuestro Salvador. Porque si no hubiera resucitado, en vano es tu vida y la mía. Estaríamos creyendo una mentira, pero mentira es del diablo, que hasta el día de hoy hace dudar a muchos que Cristo resucitó. Así es que tú y yo, que conocemos la verdad, levantémonos en el nombre de Jesús y vayamos predicando esa palabra. Que nadie tape tu boca, que el coronavirus no tape tu boca. Tú puedes hablar, mandar mensajes, alentar a otras personas, decirles que Cristo vive, que estamos de fiesta porque Él resucitó. Y si Él resucitó, todas las promesas que están en su palabra son verdaderas, son reales, amados hermanos. Así es que en este momento, gózate. Antes de despedirnos, gózate en el nombre de Jesús, aleluya. Ahí donde estás, danza al que vive y reina por todos los siglos. Es tiempo de fiesta, es tiempo de gozo, alegría, amados hermanos. Cristo no está muerto, Él está vivo, aleluya. Celébrale, aleluya.
nosotros nos apoderemos de esas preciosas promesas. Aleluya. Dice el Señor que a través de su sangre preciosa fuimos todos curados. Así es que en esta hora dánzale al Señor, declárate libre, declárate sana de toda dolencia, de toda enfermedad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Cristo. Soy un vencedor. Él me llevará, porque ahora es su victoria. Soy un vencedor y siempre en triunfo Él me llevará. Oh sí, Señor, somos vencedores, Padre, en tu nombre. Él me llevará. Aleluya. Oh, santo es el nombre del Señor. Aleluya. Cristo vive. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Amén. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Hijo de Dios, y de él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Cristo venció. Venció al diablo de la cruz. Oh, aleluya. Venció. Ahora, amados hermanos, vamos para despedir, vamos a hacer una oración. Todo lo que hacía incrédulo a los discípulos, a las mujeres, ellas pensaban, ¿quién removerá la piedra para poder ver a Jesús entrar? Hoy quiero decirte que esa piedra la puede mover el Señor. Y esa piedra que tiene que remover el Señor es la piedra, el obstáculo que impide a muchos ver la gloria de Dios. La incredulidad. Quizás es una piedra que tiene que remover de incredulidad, una piedra que se tiene que remover de miedo, de temor, de espanto, una piedra que tiene que mover de tu vida, de que no puedes hacer nada porque necesitas una señal, no crees. Hay muchas cosas, quizás una piedra de un corazón duro que se endurece y que ya no puedes fácilmente recibir las promesas del Señor y creerle, porque Él lo ha dicho y lo ha dejado aquí. Así es que ahí quiero pedirte donde estás. Puedes hincarte y decirle al Señor, Señor Dios, si en mí hay una piedra que tengas que remover, si es una piedra de incredulidad, es una piedra de dureza de corazón, si es una piedra de temor, si es una piedra de espanto, de miedo, Señor, en esta hora, por favor, remuévelo de aquí, dile, quítalo, Señor. Quizás yo no puedo, porque esas mujeres en su incredulidad decían, ¿quién removerá la piedra? Ellas no tenían ni la fuerza ni tenían el poder para remover la piedra. Tuvo Dios que enviar un ángel para que hubiera un gran terremoto, un temblor, y que esa piedra fuera removida. Así es que dile al Señor, si es necesario que también venga ese terremoto a tu vida, espiritualmente hablando, dile, Señor, si en ese terremoto, Señor, va a caerme esa piedra, va a salir de mí todo aquello que está impidiendo, Señor, avanzar y creerte y tener un corazón de carne y tener, Padre mío, bendito Dios, ese espíritu que me has dado, Señor, de poder, Padre mío, de dominio propio, Padre, en esta hora, dile, Señor, haz que suceda también en mi vida. Padre amado, yo no quiero ser incrédula, yo no quiero tener un corazón entenebrecido, un corazón duro, un corazón. Dile, no, Señor, porque yo sí creo que has resucitado. Yo no quiero negar mi fe, yo quiero
quiero que me lleve horas y yo te creo, dile al Señor. Oh Padre mío, en esta hora te pido por mis hermanos allí en sus hogares donde ellos estén, Padre, que a través, Señor, de esta palabra, Padre, usted, mi Dios amado, obre, Padre, en sus vidas y permita, Padre amado, que cada uno de ellos, Señor, pueda, Padre mío, recibir esa sanidad, Padre, en sus cuerpos, en su fe, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que su fe, Padre mío, hoy, Señor, sea renovado, Padre Santo, renovado, Señor. Que así como las fuerzas que recibieron los discípulos, Padre, que se fueron al momento a predicar tu palabra, que esas mismas fuerzas reciban mis hermanos allí donde están, para que a través de un mensaje, a través de una llamada telefónica, a través de un WhatsApp, Padre mío, ellos puedan seguir predicando tu palabra. No porque estemos en cuarentena, no porque ya no podamos salir, vamos a callar, no, Padre, porque las redes todavía están activas, y mientras estén activas ese tipo de comunicación, nosotros podemos seguir predicando tu palabra. Y si tienes que remover esa piedra, Padre, remuévela, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, mis amados hermanos, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Nos vemos el día martes, pueblo. Firmes y adelante. Que el Señor Dios Todopoderoso me los bendiga. Gloria al Señor. Amén.